hoy traemos varios temas porque hay que abarcar mucho. Ya viene el monólogo, que es muy interesante, pero antes del monólogo quiero irme a otro tema que es, fíjense, yo he estado hablándoles y les he estado diciendo de todo esto que vamos a empezar a vivir en los últimos meses de este gobierno, de este sexenio de López Obrador, y he dicho que ya abiertamente lo que es esa cabeza del dragón, de lo que es el régimen salinista neoliberal, con esa cabeza su representación del crimen organizado, ha empezado a ejercer la violencia como un método de demostrar su incomodidad y demostrar completamente su malestar en contra de todos los cambios. Les hablaba yo también ayer con un ejemplo muy claro de cómo le arrebató López Obrador al crimen organizado el negocio del transporte aéreo de cocaína, de diferentes drogas sintéticas. Fue un negociazo de miles de millones de pesos. Imagínense, de 2 a 3 veces a la semana aterrizaban y despegaban aviones con más de 1 tonelada de droga a distintos destinos del país. Esto sin duda que es una de los escándalos, o tendría que ser dentro de un país como el nuestro, con todo lo que conlleva la situación de inseguridad que hay todavía en varias regiones del país. Tendría que ser un escándalo mayúsculo, y no lo es, porque los medios son parte también de ese régimen, ¿verdad? Son parte también de ese sistema. Pero ya vimos un ejemplo de cómo les arrebató. Eso es solo un ejemplo de cómo el gobierno en la 4T ha ido arrebatando espacios económicos y espacios de poder social a lo largo y ancho del país, y esto tiene una reacción violenta con acciones como las que hemos estado viendo en los últimos días y que yo advertí y que se empezó a desatar. Y yo les había dicho todavía hace unos días, me parece que por ahí de lunes, que venían asesinatos de activistas y de reporteros, de periodistas de a pie. Y miren nada más lo que sucedió. Tenemos ahí la nota de Aristegui, por ejemplo. Bueno, vamos a esa primero. Sí, vamos a esa. Déjenla. Este es de asesinan en Oaxaca a activista de resistencia pacífica. Esto sucedió en Oaxaca, en la comunidad ismeña de Santa María Mixtequilla. Ahí estuvo ya, hay un asesinato de un activista de resistencia pacífica. Pásenme a la otra nota de Aristegui. Esta nota también se da a conocer antier, donde dice: balean en brazo y cabeza periodista en Acapulco. Y la organización Reporteros Sin Fronteras condenó el ataque a tiros que sufrió este lunes un comunicador en la ciudad de Acapulco, estado de Guerrero, en el sur de México, y cuyo estado de salud se reporta grave. Bueno, pues ahí están estos dos ejemplos de cómo estamos viviendo y entrando abiertamente a una campaña por parte del crimen organizado para protestar de forma violenta contra todos los privilegios y los espacios económicos perdidos y los espacios de influencia social que también está perdiendo a lo largo y ancho del país. Doy otro ejemplo de cómo el crimen organizado está muy enojado. Hace unos días se tiene la información de que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha roto récord de aseguramiento de fincas del crimen organizado en nuestro país. Y si se comparara con con las fincas, las casas, las residencias que se le decomisaron al crimen organizado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues es aplastante, ¿no? O sea, es una diferencia impresionante del número de decomisos y de aseguramientos en cuestión de fincas, que son importantes porque las fincas sirven para planeación, muchas veces también para la fabricación de la droga, y sirven como casas en donde van asegurando, donde tienen como bases a nivel nacional para poder estar seguros si es que saben que los están persiguiendo, o si es que saben que que están tras ellos las autoridades o los cárteles contrarios. Y entonces son espacios importantes de neutralidad
para los integrantes del crimen organizado. El asegurarles estas fincas, les estás quitando terreno abiertamente, literalmente terrenos, y les estás quitando espacios en donde se sientan o donde se pueden sentir seguros en cierto sentido en diferentes partes de la República. Entonces, ese es otro de los ejemplos. La gente a veces no entiende que esto está sucediendo o piensa es política ficción lo que se está diciendo aquí. La realidad es que con todos los ejemplos de la forma desde el primer día de gobierno de López Obrador en el que ha tratado al crimen organizado, con la inteligencia que se está utilizando también para poder desarticular sus redes económicas, esto trajo desde ese primer momento, trajo un antes y un después en cómo se iba a combatir al crimen organizado a los sexenios que fueron parte del crimen organizado, ¿no? Entonces la diferencia es abismal. El trabajo que se está haciendo desde el gobierno federal para pacificar al país es un esfuerzo tremendo, es un esfuerzo inédito, histórico en el país. Este esfuerzo por hacer la paz, este esfuerzo por pacificar a nuestro país es uno de los esfuerzos más grandes que se han hecho en la historia por regresarle a la gente, al pueblo, lo más preciado que tiene, que es su seguridad, que es su tranquilidad, su paz. Pero es un proceso que yo he dicho desde el principio, desde casi cuando empezaba el sexenio, decía que era un proceso doloroso, que era un proceso tardado, que era un proceso que dentro de ese proceso iban a haber muchos más muertos. Y es doloroso decirlo, pero es importante ser claros en este tema, porque declarar la guerra es muy fácil, pero pararla, eso tiene que conllevar y conlleva un proceso muy lento y un proceso muy doloroso. De tal forma que todas las acciones del gobierno en la Cuarta Transformación en materia de seguridad tienen que ir quitándole espacios en lo económico, en lo político también y en lo social. Y eso ha desatado la rabia del crimen organizado y entonces ha empezado a provocar este tipo de asesinatos. ¿A qué me refiero? Que hay una coordinación, muy posiblemente haya una coordinación, pero no necesariamente una coordinación estricta donde haya una reunión de capos o una reunión de diferentes personajes del crimen organizado y se pongan de acuerdo. No, son expresiones naturales, no necesariamente conectadas con todos los cárteles, sino que cada cártel en su localidad, en su particularidad, al ver cómo el gobierno federal va arrebatando espacios, va arrebatando territorio, va arrebatando la viabilidad económica de sus operaciones, pues empieza a crear caos y empieza a crear estas acciones violentas que muestran pues la rabia que tienen porque se les está quitando estos espacios de poder. Había lugares en donde quiero decirles algo que me llegó, una información que me llegó hace muy poquito, directamente en ciertos poblados, por ejemplo, del Estado de México, en donde literalmente el crimen organizado les entregaba despensas, les pagaba los recibos de la luz. Imagínense esto, les entregaban bastante dinero a la población a cambio de la impunidad y a cambio de que la población no dijera a las autoridades en donde se vende droga, en donde hay un narcolaboratorio, en donde hay una finca en donde se planea y en donde se reúnen en cierto sentido los capos. A cambio de esto, pues les daban dádivas, les pagaban, como les decía, la luz, el agua, les daban despensas. Y recientemente en este poblado entró la Guardia Nacional y les arrebató el control al crimen organizado de esa población. La reacción de la gente fue en contra de la Guardia Nacional porque al irse el crimen organizado ya van a tener que pagar su propia luz, van a tener que pagar el agua, van a tener que pagar todo esto. Estos espacios sociales que ha ido ganando el narco desde que tuvimos al primer narcopresidente del país, que fue Calderón, y ahí introduzco lo que viene para el monólogo, es muy grave, porque lo que hicieron es elevar al crimen organizado como un elemento de bienestar social. Y eso es una estrategia muy bien hecha, que echa raíz profunda en las poblaciones, echa raíz profunda en la sociedad.
Lo peor que le pasó al país a partir de Calderón fue que el crimen organizado echara raíces sociales de tal forma que el bienestar de muchas poblaciones no dependía del Estado, sino dependía del crimen organizado. Entonces, cuando hay poblaciones en donde llega la Guardia Nacional y echa a patadas a los criminales y empieza a desarticular las bandas locales y empieza a meter el orden y empieza a pacificar esa zona, que casualmente no necesariamente hay violencia ahí, sino que más bien es un punto en donde, como hay una raíz del crimen organizado en lo social, pues es un lugar en donde se les protege, es un lugar en donde se pueden esconder sin que ningún poblador, porque recibe una conveniencia social, los delate o hable o diga, ahí están esta célula criminal o este capo aquí se está escondiendo. Entonces, lo peor que le pudo pasar al país fue que se echara raíz social el crimen organizado, pero esa fue la estrategia de descomposición. Cuando yo hablo de la guerra de exterminio, estoy hablando de exterminio social. A veces no digo completo cuando me refiero a guerra de exterminio, no digo completo. ¿A qué me refiero? Cuando hablo de guerra de exterminio, estoy hablando de guerra de exterminio social. La guerra de exterminio social tiene, y ya estaré explicando en los siguientes días, siguientes semanas, qué significa una guerra de exterminio y cómo se han llevado varios experimentos sociales perversos en nuestro país. Pero una de las características de este exterminio es utilizar al propio pueblo, utilizar a la propia sociedad para, desde ahí, con esas conveniencias sociales, de ahí empezar a destruir el tejido y de ahí empezar a crear una cultura del crimen organizado, que muchos le llaman una narcocultura. Yo difiero de la palabra narcocultura. Tal vez lo que podría yo decir es una cultura del crimen organizado, porque ya no solamente con Calderón vino el negocio de la distribución de las drogas, que es un gran negocio, sino también vinieron otros males, como estas profecías, como estas calamidades bíblicas, ¿verdad? Que no con una era suficiente, se vinieron otras más plagas bíblicas, ¿no? Como el caso, por ejemplo, no solamente era un negocio de transportar droga, sino también era un negocio de violar mujeres, de traficar personas, de cobrar el derecho a piso, el cobro de piso, la extorsión, los secuestros y un sinnúmero de males, ¿no? O sea, no solamente los cárteles de la droga, hay una transformación. Fíjense qué palabra tan fuerte para hablar de la droga, pero no encuentro otra. Podemos decir una deformación, tal vez eso sería más apropiado, pero para entender la magnitud de lo que sucedió con Calderón, lo que vino es una deformación profunda de incluso el negocio básico o estándar de los capos de la droga y de las células del narcotráfico. No solo se dedican a transportar drogas, sino ahora se dedican a sembrar terror. ¿Cómo siembran terror? Bueno, traficando personas, violando y matando, asesinando mujeres, secuestrando también, extorsionando, cobrando ese derecho de piso en los lugares en donde ellos se sienten con el poderío social de ese territorio, y entonces creas pánico. La estrategia de exterminio social pasa por el pánico, pasa por el terror. Y otra de las grandes consecuencias de esta guerra de exterminio tiene que ver, evidentemente, el cómo en algunas poblaciones, no en todas, para el crimen organizado hay poblaciones que utilizan como campo de batalla, pero hay otras poblaciones que son ocupadas para refugio. Ahí, en estas, que hay que diferenciar, porque hay diferentes espacios del crimen organizado que están etiquetadas con cierta funcionalidad. Generalmente el crimen organizado no ocupa los espacios de guerra, los espacios de enfrentamientos para ellos mismos esconderse. Esos son solo para el campo de batalla. Utilizan en donde esconderse, en donde tratar de hacer incluso una vida lo más normal posible, en estos espacios sociales, que son espacios de refugio, en donde ahí inyectan grandes cantidades de dinero para tener a la población, desde el presidente municipal o desde la alcaldesa o el alcalde, pasando por, ojo, pasando poder político, ahí está,
pasando por la iglesia, el cura local, que claro que conoce quiénes son los capos, claro que conoce quiénes son los del crimen organizado, claro que conoce de dónde viene o de dónde son las familias que operan en otros territorios, el secuestro, la distribución de la droga o la fabricación de droga sintética, son parte importante y medular. A ellos, en el lado de la Iglesia Católica, y hablo de la Iglesia Católica y no de las otras porque son las que tienen más representatividad, ¿no? En cada población que va, puede no haber luz, puede haber no haber agua, puede haber, no, o sea, puede no haber eso, pero sí hay una Iglesia Católica, ¿no? Hay una capilla. Entonces eso es algo que tenemos en todo el país. Entonces, pasa porque obviamente coopta a los curas, a los sacerdotes, los hace parte del negocio, les da limosnas, les ayuda a mejorar su no sé, su propia capilla, su casa. Algunas capillas o algunas iglesias locales tienen diferentes, digamos, espacios de ayuda social. Bueno, también les da ahí para tener un dispensario, para tener un lugar en donde haya, ¿se ha visto usted? Incluso aquí en la Ciudad de México hay algunas iglesias católicas que en sus propias instalaciones tienen hasta médicos, tienen nutriólogos, tienen psicólogos, o sea, toda esta parte también de ayuda social las beneficia el crimen organizado, con la intención de crear espacios sociales, de meterse con el mal a lo más profundo de la sociedad y entonces a partir de ahí generar defensa de esas personas, complicidad evidentemente, y tener un espacio seguro que les permita no ser detenidos o no ser acusados por los propios pobladores o por sus autoridades, que las autoridades no sean las autoridades locales, que es donde tendría que empezar el primer cuadro de seguridad social o de seguridad del pueblo, totalmente cooptadas porque están financiadas y tienen nexos con el crimen organizado. Bueno, esa es una de las grandes cosas de los espacios que también la 4T ha estado ganando, ha sido arrebatar estos espacios sociales. No le corresponde al crimen organizado crear riqueza para la población ni crear bienestar. Eso es un trabajo del Estado. Eso es un trabajo del gobierno. No es un trabajo del crimen organizado. Y con Calderón, a partir de Calderón, estos espacios pues se los deja el crimen organizado, ¿sí? Para que eche raíz. Y entonces les abre todo ese espacio social y por eso hay hoy poblaciones que piden a gritos que regrese, escuchen esto, que piden a gritos que regrese el capo local o el jefe de la célula criminal de la colonia o del poblado y que quieren que se vaya a la Guardia Nacional. Esto tiene que ver con toda esta putrefacción del tejido social, de este proceso de putrefacción social que vino con la guerra que emprendió Felipe Calderón. Por eso esto también les duele mucho cuando llegan las becas, cuando llega el trabajo directo para los jóvenes, cuando llegan las becas para los universitarios, para los preparatorianos, cuando llegan las pensiones para las madres solteras, cuando llegan las pensiones para los adultos mayores, empieza a arrebatarle la 4T esos espacios sociales al crimen organizado. Y entonces la gente dice, ya no necesito a los narcos, ya no necesito a los jefes de la célula criminal, y entonces empiezan a haber un despertar social y se empieza a volver a crear el tejido social. Empieza a haber ya más responsabilidad cívica en el sentido de no vamos a defender al crimen organizado a costa de lo que ellos nos están dando, porque esto a la larga nos va a alcanzar irremediablemente, en algún momento nos va a alcanzar. Además es un bienestar que está condicionado. Es un bienestar que está condicionado a la complicidad, que está relacionado a la defensa o a la protección de los capos locales. Y significa que si alguien hace algo, aunque no sea con la intención de ir a acusar con las autoridades a algún capo de la droga o a alguna persona de alguna célula criminal, pues lo van a matar. Es como esta parte de estar en una paz tensa, ¿no? Una paz tensa no es paz, desde luego. Es solamente una imaginación, es solamente un sueño, una ilusión que se pierde muy rápidamente. Entonces también ha ganado la 4T espacios y por eso hay estas reacciones violentas. Ahí está, la muerte de un activista y un atentado en contra de un periodista en Acapulco.
Vamos a seguir poniendo los ejemplos porque vamos a desenmascarar la estrategia. No nos podríamos quedar callados, ¿verdad? Tenemos que decir las cosas. Bueno, ahora sí, vamos